Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de análisis profundo aquí en el canal SciMap. Tenemos hoy un caso por delante que es verdaderamente fascinante. Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que es un expediente espectacular. Y muy necesario para quienes nos siguen. Ojo, porque quiero establecer el tono desde ya. En SciMap somos una academia de alto rendimiento para secundaria y bachillerato, y eso significa que aquí no hacemos resúmenes superficiales. Exacto, de eso nada. Aquí bajamos a la sala de máquinas. Claro, nuestro lema es aprender haciendo y, fundamentalmente, entender para no memorizar. No estamos hoy aquí para que os aprendáis de memoria un glosario de psicopatología clínica. Sería inútil además. O sea, el conocimiento teórico sin aplicación práctica se evapora rapidísimo. Totalmente. El objetivo de este análisis es diseccionar la mecánica real de un caso clínico, ver las tuercas y los engranajes del sufrimiento humano en tiempo real, para elevar de verdad nuestro nivel pedagógico. Porque, a ver, cuando hablamos de diagnósticos médicos tradicionales, como que hay una expectativa de precisión casi matemática, ¿verdad? Ya, como si te rompes un hueso, vas a los rayos X y el médico te dice, mira, aquí está la fisura. Eso es, un sistema binario, roto o no roto. Pero en la psicología clínica, y especialmente cuando tocamos la personalidad y el trauma, esa máquina de rayos X ya no nos sirve. Nos metemos en un terreno pantanoso. Los límites son borrosos. Muy borrosos. Y por eso la misión de la sesión de hoy es observar la trazabilidad completa de un tratamiento psicológico real, desde que la paciente colapsa en la sala de espera hasta que recibe el alta. Ver cómo encajan absolutamente todas las piezas. Pues vamos a conocer al sujeto de nuestro caso de hoy. Se llama Lucía, tiene 38 años, es administrativa en un banco. Ajá. Y llega derivada a la consulta por su médico de familia después de haber acabado en urgencias, y ojo a este dato, 3 veces en un solo mes por episodios de hiperventilación aguda. Madre mía. A ver, 3 visitas a urgencias por ataques de pánico en un mes nos están marcando un nivel de gravedad e incapacitación enorme. No es una simple mala racha. Claro, no es estrés laboral. No. Es su sistema nervioso central colapsando por completo. Está activando alarmas de amenaza de muerte, cuando en realidad está a salvo en el salón de su casa. Pues fíjate, para ilustrar esa gravedad voy a leer textualmente el motivo de consulta, lo que ella dice al entrar por la puerta. Adelante, porque es muy revelador. Dice así: tengo ataques de ansiedad fortísimos. Creo que me voy a morir de un infarto cuando mi marido se va a trabajar a otra ciudad. Necesito pastillas para frenar los lloros porque él ya no me soporta y sospecho que me va a dejar. Uf, es demoledor. O sea, lo que destaca de inmediato aquí es esa literalidad de la amenaza vital. Fíjate que no dice que lo pasa mal o que está triste. Dice que se va a morir de un infarto. Exactamente. Su cerebro, a nivel neurobiológico, procesa la ausencia de su marido exactamente igual que si tuviera un depredador delante a punto de atacarla. Se dispara la amígdala, lucha o huida. De manual. Todo el torrente de cortisol y adrenalina. Bueno, y si miramos el contexto biográfico de Lucía, empezamos a entender cosas. Ya la diagnosticaron con trastorno de ansiedad generalizada a los 19 años. Lleva 12 años casada con Roberto, su marido. Vale. Y hay un detalle de su infancia en el expediente que me parece la clave de todo. Es la hija menor de un matrimonio súper rígido y sobreprotector. ¿Y tan rígido? O sea, tenía una madre tan controladora que literalmente le impedía atarse los zapatos a la niña porque, según ella, lo hacía mal. ¡Ostras! Es que es una barbaridad. Parece un detalle minúsculo, ¿verdad? Unos simples cordones de zapatos. A mí me dejó helado al leerlo. Es que esconde una violencia psicológica sutil, pero con unos efectos a largo plazo que son devastadores. O sea, no es un trauma por abuso activo físico. Es más bien una privación. Exacto, es un trauma por amputación de la autonomía. Esa madre le está lanzando un mensaje implícito diario a la niña. El mundo es peligroso y tú eres una incompetente, así que no puedes manejarlo sin mí. Y claro, esa semilla se queda ahí metida durante décadas y germina en esta dependencia brutal. Totalmente. Pero a ver, antes de intervenir a ciegas, en SciMap sabemos perfectamente que hay que medir. Hay que establecer una línea base. Siempre. La evaluación multidimensional es innegociable. Entonces, ¿cómo objetiviza la psicología clínica todo este sufrimiento en las 2 primeras sesiones? ¿Qué panel psicométrico se utiliza aquí? Pues mira, se aplicaron varias pruebas clave. Primero el inventario clínico multiaxial, el MCMI-4, que mostró un pico clarísimo en la escala 3, la de personalidad dependiente. Ajá, vale. Luego el cuestionario de experiencias en relaciones cercanas, el ECRR,
que marcó una ansiedad altísima y una evitación bajísima. O sea, un apego ansioso ambivalente de libro, ¿no? De libro. Se aferra, pero vive aterrorizada. Y además, también se usó el cuestionario de dependencia emocional, el CDE, con puntuaciones clínicas muy severas en el miedo a la soledad y la ansiedad de separación. Todo eso para poder hacer un diagnóstico formal de trastorno de personalidad por dependencia y descartar otras cosas, imagino. Claro, porque hay que descartar, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad, un TLP. En el TLP también hay miedo al abandono, pero se mezcla con ira, impulsividad y un caos identitario tremendo. Ya. El perfil de Lucía no es caótico ni impulsivo de esa manera. No, para nada. Por eso la entrevista estructurada del DSM, el SCID-5PD, fue la prueba definitiva. Dio positivo en 6 de los 8 criterios para la personalidad dependiente. Los test nos dan el mapa estadístico. Vale. Pero en el expediente hay un momento que es fascinante. Una observación in vivo, en la propia consulta. Sí, la prueba de fuego real. O sea, Lucía fue literalmente incapaz de fijar la segunda cita con el terapeuta sin llamar a su marido para consultar su agenda. El psicólogo le dice que elija a ella y ella contesta, es que él lleva el calendario de los dos. Es brutal. Y yo aquí me pregunto, y os lo planteo también como analogía, ¿es esta observación como cuando un mecánico prefiere escuchar el ruido del motor directamente en lugar de solo leer lo que dice el ordenador de a bordo? Es exactamente eso. El papel te dice que hay un fallo, pero escucharla decir esa frase te muestra la avería en tiempo real. Pero, ¿ella es consciente de lo extremo y patológico que es no poder agendar una cita sola? ¿Qué va? En absoluto. Para ella es supervivencia pura. O sea, no es que no sepa su horario, es que su esquema cognitivo le grita que si ella toma esa decisión, se equivocará, causará un desastre y el mundo se hundirá. Delega la función ejecutiva para sentirse a salvo. Eso es. Al cederle el control a Roberto, anula el riesgo de error. Pero claro, el precio a pagar es anularse a sí misma como adulta. ¡Qué barbaridad! Bueno, y ahora que tenemos los datos y la línea base, pasamos a la fase que en SciMap nos encanta, el análisis funcional. Desmontar la mecánica de la dependencia. Exacto. No nos quedamos en la etiqueta de trastorno dependiente. Vamos a analizar la conducta en un episodio real. Venga, vamos a diseccionarlo. Fijaos en este evento. Domingo, 6 de la tarde. Roberto le dice a Lucía que el martes tiene que volar a Madrid por trabajo. Una situación súper normal en cualquier casa. Pero para ella es el detonante de la bomba. Vamos a ver la cadena interna. A nivel cognitivo se dispara el catastrofismo. Y esa lectura mental. No, ella empieza a pensar, me está rehuyendo. Claro, piensa que conocerá a alguien brillante en Madrid y que al volver le pedirá el divorcio. Esa es la cognición. Y emocional y fisiológicamente. Pues un pánico agudo. El cerebro interpreta amenaza vital. Así que taquicardia extrema, mareos por la hiperventilación, sudor frío. Un colapso absoluto. Y entonces llegamos a la conducta, y sobre todo al refuerzo. Lucía acaba llorando en el suelo, aferrada a las piernas de su marido, amenazando con ir a urgencias. Y aquí está la clave clínica. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de este ataque? Que Roberto se asusta. Claro, Roberto tiene el perfil del cuidador compulsivo. Se aterroriza al verla así, coge el teléfono, anula el vuelo a Madrid y cambia su reunión a una videollamada. Y la ansiedad de Lucía baja a 0 en 5 minutos. En 0, su cerebro ha conseguido extinguir el estímulo aversivo, que era el viaje. Pero fíjate en la paradoja tan brutal a largo plazo. Me parece contraintuitivo a más no poder. La estrategia que usa Lucía para evitar que la dejen es exactamente la misma que empuja a Roberto al límite absoluto. Es que es un chantaje emocional constante, aunque ella no lo haga con maldad. O sea, ¿cómo es que este refuerzo a corto plazo incrementa el riesgo real de divorcio? Porque yo me pongo en el lugar de Roberto y me faltaría el aire. Y le falta, créeme. El refuerzo a corto plazo es que Lucía se calma, pero el coste a largo plazo es que Roberto empieza a acumular un resentimiento monstruoso. Se siente atrapado, asfixiado en su propia casa. Normal. Y al final, la conducta que Lucía utiliza desesperadamente para que no la abandone es precisamente la que va a provocar que él, un día, no aguante más y pida el divorcio. Es una trampa circular de manual. Una locura de mecanismo. Entonces, comprendido el bucle, tenemos que ver cómo la terapia clínica entra aquí con un mazo para romperlo. Hay que intervenir con un plan muy estructurado. No se improvisa. El expediente muestra la arquitectura de la intervención, un plan a 9 meses dividido en 3 fases. La fase 1, los primeros 3 meses, es la estabilización cognitivo-conductual.
Sí, el objetivo aquí no es curar el trauma profundo todavía. Es frenar las crisis y esa sensación de indefensión constante. Claro, no puedes operar a un paciente si se está desangrando. Exactamente. Entonces, se empieza con la reestructuración cognitiva, enseñarle a detectar esos pensamientos de me va a dejar y cuestionarlos, y a la vez se inicia la exposición gradual a la soledad. Esto es duro. La exponen progresivamente. Empiezan con dejarla sola 2 horas, luego una tarde, luego un fin de semana. Y la meta es lograr que pase 48 horas sola sin tener una crisis de pánico. Y una vez que consiguen esa estabilidad de la que hablabas, entramos en la fase 2, meses 4 a 6, la terapia de esquemas. Aquí sí que bajamos a la sala de máquinas emocional. A recalibrar los esquemas tempranos inadaptados, los SETI, de abandono e incompetencia de la infancia. Eso es, mediante técnicas muy potentes como la imaginería de reescritura y el diálogo de sillas. El objetivo es que ella llegue a verbalizar e interiorizar algo clave. Lo que me hicieran mis padres me enseñó que soy incapaz, pero eso no es verdad. Exacto. Desvincular el aprendizaje tóxico de su identidad real. Y finalmente, la fase 3, meses 7 a 9, el trabajo sistémico, involucrar a Roberto. Y se me ocurre una analogía para nuestros estudiantes. A ver, cuéntame. Yo veo estas 3 fases como la rehabilitación de una lesión física severa. O sea, la fase 1 es poner la escayola y dar analgésicos para calmar el dolor agudo de las crisis. Ajá, vale. La fase 2 sería meterla en quirófano para la cirugía profunda, para reparar ese hueso roto en la infancia. Muy buena analogía, sí. Y la fase 3 es adaptar la casa y enseñarle a caminar por sí misma, sin que Roberto la lleve en brazos todo el día. Es que es tal cual. Es una arquitectura perfecta sobre el papel. Pero claro, en Simaim sabemos que cuando el plan choca con la realidad del paciente, saltan chispas. Uf, la resistencia al cambio es tremenda. Pasamos a ver la evolución y los obstáculos reales. En las sesiones 3 a la 8 llega el choque inicial con esas exposiciones graduales. Sí. Cuando la dejan sola 2 horas, Lucía empieza con taquicardias y se pilla un enfado tremendo con el terapeuta. Lógico, siente que le están quitando su ansiolítico relacional que es Roberto. Se siente desprotegida y atacada. Y la intervención socrática del clínico aquí es brillante, de verdad. En lugar de darle la razón, le hace una pregunta muy directa. Así la tengo aquí apuntada. Le dice, ¿cuántas veces has estado sola 2 horas y has muerto? Ostras, es que es un dardo directo al pensamiento catastrófico. Y la obliga a buscar evidencia de esa supuesta muerte inminente. Y no la hay, claro. Ninguna. Y eso le permite avanzar hasta el gran hito de la sesión 6. Logra pasar una tarde entera sola. Y llega a la consulta y se pone a llorar de alivio. Su frase fue, no me ha pasado nada, estoy viva. Es un avance gigantesco. Gigante. Pero la gran revelación, el clímax emocional del tratamiento ocurre entre las sesiones 12 y 16, cuando están en esa imaginería. Sí, el viaje al pasado. Lucía se visualiza a sí misma con 7 añitos y ve a su madre arrebatándole los cordones de los zapatos de las manos y gritándole, apártate, no sabes hacer nada sin mí. Uf, un dolor espantoso. Pero yo me pregunto, y creo que muchos estudiantes se lo preguntarán, ¿cómo un recuerdo aparentemente tan mundano, unos dichosos zapatos, puede llegar a estructurar un terror adulto a la soledad tan bestia? Porque, a ver, no va de zapatos, va de lo que llamamos la amputación temprana de la capacidad de validación. Explícanos esto bien, por favor. Pues mira, para un niño, aprender una destreza motriz es conquistar el mundo, es construir su autoeficacia. Si la figura que te tiene que dar seguridad, tu madre, te arranca eso con agresividad, te está instalando un virus en la mente. Te dice que eres defectuosa. La visualización para consolar a esa niña de 7 años y decirle que sí era capaz. Reescribiendo el trauma. Es espectacular. Totalmente espectacular. Pero claro, cuando parece que todo va genial, llega el obstáculo sistémico en la sesión 20. Porque aquí entra Roberto de nuevo. Ah, el sistema familiar. Nunca falla. Lucía empieza a mejorar, asume las finanzas, toma decisiones solas, y de repente Roberto se vuelve súper irritable y crítico con ella. Claro. O sea, el cuidador entra en crisis y el clínico le dice a Roberto una verdad incómoda. Si Lucía ya no te necesita para todo, ¿quién eres tú? Fíjate que el cuidador compulsivo basa toda su identidad, todo su valor personal en ser el salvador de alguien frágil. Si le quitas al paciente frágil, le quitas su propósito vital. Se queda vacío. Completamente.
Roberto no estaba enfadado por maldad, estaba aterrorizado por perder su rol. Por eso tuvo que iniciar él también terapia individual para sanar su propia herida. Una dinámica de codependencia brutal. Y bueno, vamos llegando a la parte final, a los resultados cuantitativos, porque en SciMap nos basamos en la evidencia empírica. Y los números aquí cantan, la verdad. Sí. Tras 9 meses, el cuestionario de dependencia emocional pasó de una puntuación clínica severa, en el percentil 95, a un rango normal, en el percentil 40. Una caída espectacular. La ansiedad de separación del cuestionario ECRR bajó un 56%, pasó de aguantar 0 minutos sola a tolerar más de 48 horas sin crisis. Que era el objetivo de la fase 1. Exacto. Y pasó de tomar entre 0 y una decisión sola a tomar de 8 a 12 decisiones autónomas cada semana. O sea, una recuperación de la funcionalidad ejecutiva casi total. Y estos números se traducen en logros vitales increíbles. Gestiona las finanzas, los viajes de Roberto ya no son un drama de urgencias. Ya no hay leones en la sabana. Nada. Y el detalle simbólico que me encanta es que se ha apuntado ella sola, de forma autónoma, a un taller semanal de cerámica. ¡Ostras! Eso es buenísimo. Es tener un espacio propio donde Roberto no pinta nada. Es construir su propia identidad. Y el cierre terapéutico lo resume todo. La frase exacta de Lucía, al recibir el alta, dirigida a Roberto, fue: te quiero a mi lado, Roberto, pero he mirado dentro de mí y sé que no te necesito para encender la luz de mi vida. ¡Qué belleza! Y qué resumen tan perfecto del objetivo de una terapia. Cambiar la necesidad desesperada por un deseo sano de compartir. Bueno, menuda sesión nos hemos marcado. Pero antes de irnos, y como nos gusta hacer en este canal, queremos dejar a los estudiantes de SciMap con un pensamiento provocador. Una reflexión para que investiguéis por vuestra cuenta. Me parece estupendo. A ver, planteemos la dinámica. Pensad en esto. Cuando una pieza de un sistema familiar o de pareja sana y rompe su rol patológico, el sistema entero se desestabiliza temporalmente, como vimos con Roberto. Exacto, el sistema intenta recuperar el equilibrio anterior aunque fuera tóxico. Entonces la pregunta es, ¿cuántos tratamientos psicológicos y médicos en general fracasan no porque el paciente no mejore o el terapeuta sea malo, sino porque su entorno cercano no puede soportar la pérdida de control o utilidad que esa sanación conlleva? Es una pregunta tremenda. Nos obliga a mirar siempre el tablero completo, no solo la pieza que parece estar rota. Pues ahí lo dejamos. Mantened siempre viva la pasión por entender el porqué detrás de cada comportamiento humano, que para eso estamos en SciMap. Nos vemos en el próximo análisis profundo. Un saludo. ¡Hasta la próxima!